Así es, nos acompaña el doctor Laverne. Nos estamos riendo porque ya se nos pasó el estrés del tema pasado y ahora nos vamos a meter en otro tema, especialista en mujeres, por supuesto, en ginecología, hiperplasia endometrial. Y para esto, doctor Laverne, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 366-0809 y 366-0819 para que usted también sea parte del staff de AGI y pregunte a nuestro especialista. Bienvenido. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Bueno, buenos días. Primero hay que decir qué es endometrio. Okay. El endometrio es el tejido que recubre la parte interna del útero, la matriz. Es el tejido que se desprende durante la menstruación, luego empieza a crecer, para en el momento de la ovulación que esté preparado en caso de que un óvulo se fertilice, se pueda implantar y se desarrolle un embarazo. Si no hay embarazo, ese endometrio, cuando llega el momento, caen los niveles hormonales y se desprende y viene la menstruación. Entonces, un endometrio va a tener un grosor específico. Cuando ese endometrio crece más de la cuenta, se conoce como hiperplasia endometrial. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver porque eso viene asociado a algunos cambios que pueden darse, como por ejemplo sangrados excesivos, sangrados irregulares. Entonces, dependiendo del momento y la edad de la paciente, nosotros vamos a evaluar si ese es un problema, si es patológico o no es patológico. Entonces, hiperplasia endometrial se conoce como el crecimiento exagerado del endometrio que cubre la parte interna. ¿Y por qué crece exageradamente? Hay varias razones. Usualmente es por algún tipo de problema hormonal, de repente algún estímulo adicional o exagerado que hace que una hormona que se llama estrógeno aumente mucho. Entonces, el estrógeno estimula el endometrio. Entonces, eso hace que el endometrio sea un colchón mucho más grueso y que no se pueda mantener y se empieza a tener sangrados irregulares o cuando viene la menstruación venga una menstruación abundante, como una hemorragia. Eso es lo que pasa con las personas que de repente dicen, ay, lo que pasa es que yo no soy regular con mi menstruación, sino es que tengo la menstruación un mes, después se me desapareció 3 meses y regresó. ¿Tiene esto que ver con lo que es la hiperplasia? Puede ser, o sea, no necesariamente, pero normalmente esto está asociado a problemas tal vez de ovulación, o de repente algún quiste ovárico que puede aparecer un quiste. Hay unos quistes que se llaman quistes simples funcionales que al no ocurrir una ovulación, el quiste aumenta y eso sigue produciendo un estímulo en el endometrio y el endometrio sigue creciendo. Cuando ese quiste se rompe, porque se va a romper en un momento dado usualmente solo, bajan los niveles de estrógeno, entonces viene un sangrado irregular, viene un sangrado profuso y entonces ahí es donde la paciente llega, tengo una hemorragia, estoy sangrando muchísimo. Doctor, hay muchas razones por las que una mujer puede tener pues un sangrado irregular. ¿Y con qué cosas no debemos confundir lo que puede ser una hiperplasia endometrial? Porque, por ejemplo, hace poco leyendo sobre enfermedades de transmisión sexual, leía que uno de los síntomas de la gonorrea y algunas otras enfermedades es un sangrado irregular. Y también, bueno, con este tipo de enfermedades la mujer puede sentir vómitos, náuseas y ciertas cosas. Con la hiperplasia endometrial, ¿existe algún otro síntoma aparte del sangrado? Depende de qué la esté produciendo, ¿no? Pero normalmente, primero hay que hacer un diagnóstico. Cuando tú tienes una infección, por ejemplo, tipo una cervicitis o una inflamación del cuello por clamidia, por ejemplo, lo que sangra es el cuello, no es que viene un sangrado de adentro. Entonces hay un sangrado vaginal, pero está sangrando el cuello. La hiperplasia endometrial generalmente vamos a hacer, primero tenemos que hacer una historia, podemos hacer un ultrasonido. En el ultrasonido nosotros podemos ver si el endometrio está grueso. Y si hay que estudiar, tenemos que hacer una biopsia. ¿Cómo se hace una biopsia? Se mete una pequeña canulita a través del cuello de la matriz, se toma una muestra. Pero también podríamos hacer una biopsia más completa haciendo lo que se conoce como un curetaje con una cureta que hoy en día realmente utilizamos en un equipito que se llama AMEU, que es para aspiración manual endouterina, AMEU, con unas cánulas de plástico y nos permiten succionar todo el tejido y analizar si ese endometrio es un endometrio que tiene problemas, si es una hiperplasia simple o mixta o típica o atípica, y ahí es donde tenemos que ver cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque una hiperplasia puede ser simplemente un crecimiento irregular, pero una hiperplasia también puede llegar a un crecimiento peligroso si ese crecimiento presenta alteraciones en las células.
y hay que tener en cuenta que hay una patología que es el cáncer de endometrio que pudiese Ese, desarrollarse casualmente. a largo plazo. Esa era una de mis preguntas. Pero quiero aprovechar, doctor Laverne, para abrir nuestras líneas telefónicas 366-0809 y 366-0819. Por si usted tiene alguna duda, acá está nuestro doctor entonces para que haga su consulta. ¿Tiene que ver esto de la hiperplasia endometrial con la obesidad? ¿Es algo que esté ligado o no tiene nada Y que también por ver? ahí va Sí. mi pregunta, ¿tiene que ver también con la tiroides? La tiroides tal vez no tanto, pero sí la obesidad. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen obesidad, el tejido graso también produce estrógeno. Entonces, eso generalmente se ve asociado. Además que una mujer y también con sobrepeso puede tener una tendencia a desarrollar diabetes. Entonces, todo esto está Claro. vinculado. Ok. Entonces, todo esto puede estar asociado a una hiperplasia por una exagerada producción de estrógeno, que es la hormona, la principal hormona de la mujer. Claro. Eso es hereditario, o sea, si mi mamá ha sufrido de hiperplasia endometrial, Hay algún puede factor, ser que yo tenga hay algún factor, genético. pero no es Predominante. estrictamente hereditario, pero sí puede repetirse en algunos casos como parte genética, ¿no? Ok. Doctor, ¿existe algún rango de edad para decir la mujer generalmente lo sufre cuando es muy joven o cuando es adulta mayor? No necesariamente, pero normalmente hiperplasia endometrial generalmente lo vemos en mujeres más jóvenes en etapa reproductiva, pero si viene una mujer posmenopáusica con un sangrado, tenemos de una vez que investigar. Que intervenir. Un sangrado posmenopáusico, o sea, una mujer que después de un año de haber dejado de menstruar, 2, 3 años de repente viene y me dice estoy sangrando, hay que investigar, hay que de una vez hacer un examen, evaluar si el problema es una hiperplasia endometrial, porque usualmente estas hiperplasias, si son atípicas, por ejemplo, el 20-25% pueden desarrollar un cáncer. Ok. Entonces tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. Hacer un Doctor. diagnóstico, una buena biopsia o podemos hacer también un estudio que se llama histeroscopía, que es ver Correcto. con un aparatito, una ¿Qué cámara, hay? podemos ver ¿Qué está dentro y pasando? tomar una Claro. biopsia A dirigida. una niña recién que se desarrolle, ¿le puede ocurrir algo así? Es muy raro que una niña pueda tener una hiperplasia, pero si tiene algún tipo de problema, por ejemplo, ovarios poliquísticos o desarrolla un quiste, pues su producción de estrógeno va a aumentar y puede ser una hiperplasia, pero Doctor, normalmente son atípicas, Yo perdón, creo que típicas. esto es importante también. Tengo yo este tipo de problema, este caso. ¿Qué pasa? ¿Soy una mujer capaz de concebir un bebé o no va a pasar porque tengo esta hiperplasia endometrial? ¿O cómo funcionaría en este caso? Ok, la hiperplasia va asociada a un problema, como dije, en estos casos hormonal posiblemente. Entonces, se corrige el problema hormonal, nosotros no tenemos por qué No pasa pensar que una nada. mujer no puede tener después de un embarazo. La hiperplasia asociada, por ejemplo, a un problema de ovario poliquístico, pues también hay que corregir el problema de ovario poliquístico, dar el tratamiento para que la mujer pueda ovular y tener su embarazo. No tiene ninguna relación. Esto se Ok, controla con un excelente. tratamiento. Sí, ¿Por cuánto normalmente... tiempo? O sea, usted tiene que estar Mira, en constante visita al ginecólogo cuando ya se sufre. Sí, hay que hacer hiperplasia. controles. Por ejemplo, si una mujer tiene una hiperplasia endometrial, pues si nosotros consideramos que lo más importante es tratar y tener un diagnóstico claro, lo ideal es hacerle una biopsia, un curetaje. Y después de eso, darle seguimiento. ¿Qué le podemos hacer? Mantenerla, por ejemplo, en un tratamiento con anticonceptivos por un periodo. ¿Por qué el anticonceptivo? Porque el anticonceptivo va a evitar que el endometrio crezca. Claro. El anticonceptivo tiene una mezcla de hormonas que hacen que el endometrio se mantenga bien planito, bien estable, sin crecer. Entonces, ahí podemos tener un control y podemos darle a esa paciente un periodo de 2, 3, 4 meses y posteriormente suspenderlo y ver qué pasa. Porque normalmente esto no es que va a repetir. O sea, Claro. algo lo causó, hay que descartar. En la mujer posmenopáusica es donde sí tenemos que tener mucho más cuidado, porque normalmente aquí es donde podemos entonces encontrar problemas y tener un endometrio que crece patológico y desarrolla un cáncer de endometrio, y ahí es donde viene el riesgo. Claro. Doctor, yo creo que todas las mujeres que nos están viendo en este momento, pues han tenido en algún momento de su vida, valga la redundancia, pues un periodo irregular. ¿Cómo ya sabemos nosotras como mujeres que existe una alerta y decimos, ¿sabes qué? Tengo que ir al médico porque sí. este es un periodo ya demasiado largo con irregularidad en el periodo? Y usted sabe que las mujeres, Sí. o sea, dejamos pasar estas cosas Claro. de Sí, repente. me voy a curar ¿sabe? sola, se va a regular solo. yo soy Si así. no tengo tiempo Ajá. o yo soy así. Ahora, hay mujeres que son irregulares y pues obviamente para ellas no va a ser nada extraño que la regla no le vino, de repente le vino, le duró más de la cuenta.
Pero sí, Yo también. si usted es una persona regular y tiene unos periodos, siempre ha sido bastante regular, y empieza a tener algún tipo de sangrados intermenstruales, ¿qué quiere decir? Que entre una y otra menstruación empieza a sangrar, cosa que no tiene razón de ser. Hay que investigar qué es lo que está pasando. Realmente la hiperplasia endometrial tal vez no sea la razón, pero hay otras cosas. Puede ¿Se ser puede una confundir con inflamación. un aborto prematuro? Es que el aborto generalmente, normalmente es cuando ya vino una falta Claro. y de repente la mujer, si no se enteró que estaba embarazada Exacto. y empieza a sangrar, pues se puede decir, bueno, puede Podría. ser que está pasando. Y cuando vamos a ver, lo que tenía era un embarazo que se detuvo, se frustró el embarazo y empezó a sangrar. Entonces, son cosas que todas tienen que hacerse con diagnóstico. Tiene que ir al Y médico. para eso definitivamente tiene que ir a un Hay que ir al médico para que el médico. médico pueda decir esto es lo que está pasando. Vamos a descartar esto, vamos a descartar esto. Definitivamente hay muchas cosas que pueden ser la razón de que una mujer tenga un sangrado irregular. Pero en este caso lo más importante es hacer un diagnóstico y si el médico considera que hay una hiperplasia endometrial, va a tener que tomar una muestra, una biopsia, o ya sea directa, ya sea por histeroscopía, y ya con eso tener una patología, decir, bueno, esto es una patología que hay que ponerle atención o simplemente vamos a darle un tratamiento y se controla. Así es, pero hay que visitar al ginecólogo. Doctor, Sí. tenemos llamada. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Claro, Sí. claro, buenos días. Sí, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Felicidades, me encanta el programa. Felicidades también al doctor Laverne. Mi pregunta no es necesariamente sobre ese, pero muy parecido. Hace muchos años, yo cuento con 69 años, yo no tengo ningún problema ahorita, pero hace muchos años yo me hice era de esos que uno hace y se va para la casa de una vez, y el doctor lo que hizo fue una ablación endometrial. ¿Eso existe? ¿O Sí. y estoy equivocada? ¿Hay No. algún término? Ok, ablación endometrial, eso es una técnica que se ha utilizado, que puede hacerse por histeroscopía. Con un histeroscopio vamos quemando todo ese tejido que está crecido y simplemente o se hace un tipo de raspado pero dirigido con un equipo especial y se quita el endometrio. Había otras técnicas anteriormente que se infiltraba una solución para cauterizar el endometrio. Yo pienso que lo más fácil hoy en día, si no tenemos mucha tecnología en un momento dado, se hace un curetaje, es un raspado. Eso generalmente se hace con una sedación suave, a veces hasta con un poquito de anestesia local, y se elimina el endometrio y de ahí entonces empezamos de cero. Ok. Le hacemos un estudio. La ablación endometrial es como cauterizar la parte interna y se utiliza. Es una técnica que se puede utilizar en mujeres que no ceden, por ejemplo, al tratamiento médico. Si yo le doy tratamiento con anticonceptivo y la mujer sigue sangrando, Hay gente tengo es que muy buscar fuerte, una alternativa que es más adicional. fuerte que eso. Parece Tienen que mentira. buscar algo más Exacto. invasivo. Ahora, hay otras patologías que podemos encontrar. Por ejemplo, cuando la paciente está con estos sangrados, también puede ser que tenga un pólipo, que es como una tetita de carne Sí. que Tantas crece cosas. dentro, o un fibroma que crece hacia adentro. Eso se llama fibroma o mioma submucoso. Entonces, eso hace que haya un sangrado irregular. Todas esas cosas se deben manejar con un buen diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico así hacemos el tratamiento. De ahí la importancia siempre de visitar a nuestro ginecólogo. Así es. Muchísimas gracias, doctor Laverne, por estar con Mucho nosotros gusto. con este tema tan interesante, la hiperplasia endometrial. Yo también. ¿quieres mandar un ay, saludo? Cuéntame. doctor. ¿Está de cumpleaños? Está de cumpleaños hoy. La esposa del doctor Laverne. Un abrazo. ¿Cómo se llama su esposa? Ida Mercedes. Hilda Mercedes. Ida Mercedes. Ida Ida Mercedes. Mercedes. Feliz cumpleaños, Dios la bendiga. Y Besitos. siga cuidándonos a este caballero, hombre. Así es.